Bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta charla, a esta 17ª charla del ciclo de charla del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora María Laura Rosa. Ella es argentina. Geofísica, es egresada de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un doctorado en geofísica en la especialidad de sismología de la misma facultad. Profesora adjunta de la Cátedra de Sismología para la carrera de Geofísica de la misma facultad. Es investigadora con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de La Plata. Su desempeño profesional es en el área de la sismología, con énfasis en la determinación de modelos sísmicos de la litosfera en distintas regiones, aplicando tomografía de ondas superficiales para sismos y ruido ambiente, análisis de la relación espectral H sobre B y funciones receptoras, entre otras. El día de hoy va a hablar, el título de su charla es Historia de la sismología argentina, los terremotos más significativos. Tenemos el gusto de tenerla ahora y dejamos con ustedes para su presentación. Adelante, doctora, buenas noches y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Leandro, buenas noches. A ver, vamos a compartir. Ahí, Leandro, ¿se ve bien todo? Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Bueno, como ya les ha comentado Leandro, soy geofísica, me dedico a la sismología, en particular a la tomografía, al tema de tomografía de ondas superficiales. Pero bueno, cuando me invitaron a esta charla me pareció tal vez interesante, no sabía si alguien de mi país había dado una charla, entonces me pareció interesante contarles un poco lo que es la historia de la sismología en nuestro país, cómo se ha dado la sismología, y también mostrarles cuáles fueron los terremotos más significativos a lo largo de la historia que se han podido recopilar, ¿no? Porque obviamente no de todos los terremotos estamos enterados, los terremotos más significativos de mi país. ¿Bien? Bueno, primero les hago un contexto, digamos, tectónico de nuestra situación. Sabemos muy bien que la mayor zona de contacto entre placas en el mundo es la llamada región del Cinturón de Fuego del Pacífico, a la cual se le puede asociar el 90% de la sismicidad total del planeta. Grandes terremotos como los terremotos de Chile de 1960, el terremoto de Alaska de 1964, los terremotos de este siglo como el de Sumatra del 2004, el de Chile del 2010 y el de Japón del 2011, han ocurrido en esta región. En particular, la República Argentina se encuentra afectada por esta región, ¿sí? Porque a la República Argentina le afecta la convergencia de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. Ahora les voy a mostrar bien el límite de nuestro país. Bueno, esta placa converge con una velocidad promedio de entre 7.5 y 8 centímetros por año por debajo de la placa sudamericana. Pero no solo la sismicidad asociada a este límite es el que afecta a Argentina, sino también se ve afectada por la convergencia de la placa antártica por debajo de la placa sudamericana y también por la sismicidad que se genera en la región de Escocia o de la placa de Escocia. En particular, les muestro un poco lo de la placa de Escocia. Acá tenemos el sur de Sudamérica, Argentina y Chile, por supuesto, y entonces vemos que esta gran placa en realidad está formada por dos microplacas, la placa de Escocia y la placa de las Sandwich, o placa de Sandwich, que presentan mucha actividad sísmica en sus bordes. Fundamentalmente en el borde oriental es la zona de mayor actividad sísmica, que es la zona de subducción de la placa sudamericana por debajo de la placa de Sandwich. En el borde este es el borde oriental. En el borde occidental tenemos una zona de fracturas activas, que es la zona de fractura de Shackleton, y otra zona que presenta mucha actividad sísmica, la mayor parte, digamos, aparte de esta zona, es la zona de la dorsal de Scotia, esta región que se encuentra entre las Islas Shetland y las Islas Orcadas. Pero también hay actividad sísmica en esta región del norte. Así que, si bien no tenemos nosotros
mucha actividad sísmica en esta región, sino más bien dada por la subducción de esta placa, la Antártica bajo la Sudamericana, nos vemos afectados por la sismicidad que se da en esta región de Scotia y que suele ser de magnitudes importantes. Les voy a mostrar algunos valores de magnitudes que hemos tenido a lo largo de la historia. Bien. Bueno, acá les traje un mapa que me pareció interesante, lo armé para esta presentación. Simplemente busqué la sismicidad de Sudamérica desde el 1900 hasta el 2020. Por supuesto, encontré entre 1900 y 1950 solamente información de eventos de magnitudes mayores a 6, y desde 1950 en adelante eventos de magnitudes mayores a 5. Si bien es un catálogo completo, no es del todo completo, porque bien sabemos que a principios del siglo pasado no se tenía mucha información. Además, nuestro país es muy extenso y no está tan densamente poblado como para poder tener un buen registro de la sismicidad ocurrida, sobre todo a principios del siglo pasado. ¿Sí? Pero bueno, como se ve bien claro en este mapa, Argentina está totalmente afectada por la sismicidad, tanto de los bordes que acabo de mencionar, como la sismicidad propia que ocurre en nuestro país. ¿Sí? En este mapa que está acá, hay dibujado más de 10.000 sismos. ¿Sí? Bueno, entonces debido a eso hemos sufrido a lo largo de la historia sismos muy importantes, como por ejemplo en la región de Salta. Salta es una provincia del norte de nuestro país, que ha tenido sismos importantes, San Juan y Mendoza, que pertenecen a la región de Cuyo, que es la zona de mayor actividad sísmica. Lo vamos a ir viendo en distintos mapas. Bueno, este es un mapa que confeccionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES. El INPRES es una institución gubernamental, más adelante les voy a contar la historia del INPRES, y en él volcó toda la sismicidad para magnitudes menores, de catálogos no tan viejos, no es desde el principio de 1900, pero bueno, pueden ver que hay más de 40.000 eventos, y esta sismicidad está indicada en colores de acuerdo a la profundidad. ¿Sí? Entonces, analizando esta sismicidad, vemos que la mayor zona de actividad sísmica en nuestro país se concentra en la región de Cuyo, que nosotros llamamos, que comprende las provincias de San Juan y Mendoza, y también tenemos mucha actividad en la región del NOA, o el noroeste argentino, que comprende las provincias de Salta y Jujuy. Pero vemos también que tenemos actividad sísmica con eventos de magnitudes interesantes, pero muy profundos en la región de, sobre todo, Santiago del Estero, y un poco en la región de Salta. Obviamente toda esta sismicidad está debida a los esfuerzos provenientes del oeste, fundamentalmente, y un poco del sur. Acá no está tan marcada la sismicidad del sur, por ahí en otro mapa sí se ve, no sé si se llega a ver acá, en pequeño colorcito, la sismicidad superficial del sur. Si queremos analizar la sismicidad, bueno, lo vamos a hacer a través de este perfil transversal para 3 latitudes distintas. ¿Sí? ¿Por qué elegimos estas 3 latitudes? Porque nosotros tenemos que la placa de Nazca está convergiendo con distinto ángulo de subducción, o sea, está subductando con distinto ángulo a lo largo de Argentina. Entonces, si analizamos este perfil que se encuentra entre los 21 y 28 de latitud sur, podemos ver que la placa de Nazca, vemos la sismicidad, nos está indicando la placa que está subduciendo, y con un ángulo que podríamos pensar que es un ángulo de subducción normal. ¿Sí? Esto corresponde más o menos a la zona de las provincias de Salta y Jujuy que les mencionaba hoy. Y vemos sismicidad profunda, que corresponde a la provincia de un poco de Salta, por eso Tartagal es una localidad de Salta. Vemos la sismicidad que se da a grandes profundidades. ¿Sí? Bueno, como importante para mencionar en la sismicidad de esta zona, ocurrió un terremoto el 25 de agosto de 1948 en Salta, que fue quizás el terremoto de mayor intensidad que se registró en la región, que tuvo mucha trascendencia, pero lo que está ocurriendo es que la sismicidad que ocurre en esta provincia es una provincia que no tiene tanta población, como más lo tiene en la zona de Cuyo. Por lo tanto, si bien son terremotos de magnitudes importantes, tal vez no ocasionan tantos daños. No son perceptibles los daños. Bueno, haciendo el mismo análisis, pero ahora
para las latitudes entre 28 y 33 grados más o menos de latitud sur, nos encontramos con que la placa de Nazca subducta o se horizontaliza en su subducción. ¿Bien? Esto genera actividad sísmica de mucha cantidad a profundidades de hasta más o menos los 100 o 150 kilómetros. Lo que ocurre es que en toda esta región tenemos mucha sismicidad somera e importante. También se sigue notando la sismicidad producida a grandes profundidades, entre 400 y más o menos 600 kilómetros de profundidad. Esta zona es la zona de mayor actividad sísmica del país y podemos pensar que el terremoto que ocurrió en 1861 fue el que inició la serie de eventos que afectaron a esta región, tanto de San Juan y Mendoza o la región de Cuyo, que fue un evento que destruyó completamente la ciudad de Mendoza, en el cual pereció la tercera parte de la población. Estamos hablando de 1861 con una ciudad que tenía una población del orden de 18.000 habitantes, más o menos. Bueno, más adelante les voy a mostrar imágenes del sismo y les voy a contar con más detalle. ¿Sí? Y otro sismo muy importante que ocurrió en esta región es el sismo de 1944 que ocurrió en San Juan y que también representa una de las mayores catástrofes de toda la historia argentina. Así que la mayor sismicidad y las mayores catástrofes se han dado en esta región. Y por último les muestro un perfil de sismicidad, pero ahora para la latitud más o menos entre 33 y 46 grados, o sea, latitud sur, vemos que la placa ya empieza a presentar nuevamente una subducción con un ángulo normal, y la actividad sísmica es mucho menor. Más o menos estamos en esta altura en la región del límite entre la placa de Nazca y la placa antártica, ambas placas subductando por debajo de la placa sudamericana. El sur argentino, por debajo de los 35 grados, ha sufrido mucha sismicidad, pero bueno, en realidad es una zona que está muy poco poblada, por lo tanto no ha sufrido grandes catástrofes ni desastres, más allá de los terremotos de grandes magnitudes que se han sentido tanto en esta zona como en la zona más al sur, en la zona de las islas, en la zona de Escocia. Bien, entonces, si queremos analizar la sismicidad histórica de la República Argentina, sabemos que el primer registro que tenemos se remonta al año 1692, o sea, no es tan antiguo, y habla de un terremoto que ocurrió en Salta, en Talavera del Esteco, en Salta, y que ocasionó muchas víctimas. ¿Sí? En este mapa, que también es un mapa que confeccionó el INPRES, se muestran los sismos históricos ocurridos desde 1692 hasta el 2020. De todos estos sismos que están acá, obviamente son eventos que han tenido magnitudes importantes, pero sobre todo han tenido intensidades importantes, ¿sí? Entre la escala de 6 y 9. Y podemos observar que la mayor cantidad de eventos ocurrió, bueno, obviamente en la zona de Cuyo y en el NOA, pero hemos tenido eventos aislados, por ejemplo acá están los eventos del sur, que les voy a hacer un comentario, y acá ocurrieron eventos en estas otras provincias, y sobre todo un evento en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Acá les vuelvo a mostrar estos eventos, los que están acá. Este es el listado de eventos, donde lo que podemos observar es los eventos ocurridos con magnitudes entre 6 y 9 a lo largo de la historia, o sea, entre el 1600, 1692 y el 2020, y vemos que generalmente ocurren en estas provincias que yo les he mencionado. Todo lo que tenga que ver con Salta, Jujuy, son todas las regiones del norte. Después tenemos la región de San Juan, Mendoza, y hasta por ahí podemos pensar, no es Cuyo, pero bueno, Córdoba, que está al lado. Y después tenemos la sismicidad en la región sur, sobre todo en la zona de la isla de Tierra del Fuego. ¿Sí? También les muestro los terremotos destructivos que ocurrieron en Argentina con intensidad mayores que 9. Fíjense en las magnitudes, son magnitudes muy grandes. Estos eventos ahora los vamos a mostrar, pero bueno, para que tengan una idea, estamos pensando en este evento de Salta que ocurrió en 1692, que lo mencioné hace un rato, el evento de Mendoza en 1861 que destruyó completamente la ciudad de Mendoza, el evento de 1894 que se dio en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja,
el evento de 1944, que ocurrió en la provincia de San Juan y destruyó completamente la ciudad de San Juan, y el evento de 1977 que ocurrió en la provincia de San Juan, cercano a Caucete, y que destruyó, no completamente, pero bastante, la ciudad de Caucete, no así la ciudad de San Juan. Son eventos de magnitudes importantes, de intensidades importantes, y son todos eventos con con focos superficiales. Bien, el número de víctimas un poco está tomado de acuerdo a los registros históricos. Pensamos que en el de 1692, obviamente, el número de víctimas era muy chico, pero si lo comparamos con la población del momento no es así. Lo mismo pasa con estos otros terremotos. Es importante ver en esta zona, este último evento, que lo voy a mencionar, que la población, si bien aumentó para la región de Caucete, el número de víctimas fue muy bajo. También le muestro los sismos de magnitudes mayores a 7 que ocurrieron en los últimos 10 años. ¿Sí? Y acá podemos ver 3 eventos importantes. Uno ocurrió en Santiago del Estero con una magnitud importante, pero fue de una profundidad muy grande. Entonces, si bien fue un evento importante, solo fue sentido con una intensidad de grado 3, debido fundamentalmente a su profundidad. Y después tenemos estos 2 eventos de magnitudes también importantes, pero que ocurrieron en la región de Escocia, en las Islas Georgias del Sur y en las Islas Sandwich. Las Georgias están al sur de la placa de Escocia y las Sandwich están al este de la placa de Escocia. ¿Sí? Y si bien fueron sismos un poco más superficiales, sobre todo este de la Georgia, no se reporta intensidad porque no se encuentra, digamos, estamos pensando en la zona sur de la placa de Escocia. Así que no es cercano a zonas pobladas, pero fueron de magnitudes importantes. Y por último les muestro en lo que va de este año la sismicidad que sufrió la Argentina de magnitud mayor a 5. Y vemos que, si bien no hay eventos que hayan superado esa magnitud, tenemos muchísimos eventos que han ocurrido a lo largo de este año. Bueno, nos faltan 2 meses para terminar el año. Y fundamentalmente tenemos muchos eventos que han ocurrido en esto que está acá, que es la zona de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Antártico Sur, o sea, es nuestra provincia, esta es la sigla que la identifica, o sea, que son sismos que han ocurrido tanto o en Tierra del Fuego o en la zona de la placa de Escocia, o sea, en territorio argentino. Bien, por lo tanto no han reportado intensidad, vuelvo a indicar, porque no hay zonas pobladas, porque no, por suerte no tenemos zonas pobladas en esa región, entonces no se reportan intensidades. ¿Sí? Después sí tenemos otros eventos importantes, siempre lo mismo, en la región de Santiago del Estero hay eventos de magnitudes importantes, pero de grandes profundidades, y en la región de Salta ya tenemos eventos importantes, pero puede haber, la profundidad puede variar, puede ser eventos de magnitudes superficiales o hasta incluso intermedias. Entonces, a partir de analizar la distribución de actividades sísmicas en el país, de analizar los terremotos destructivos a lo largo de la historia, siendo esa situación un poco incompleta porque no se tiene toda la información, fundamentalmente porque nuestro país es muy extenso y porque no está muy densamente poblado en las regiones de mayor actividad sísmica, y mediante un análisis probabilístico de los datos instrumentales que existen desde que se tiene noción o se tiene registro de estos datos, el INPRES ha confeccionado este mapa de zonificación sísmica de la República Argentina. ¿Sí? Y vemos que hay 5 zonas de peligrosidad sísmicas que están asociadas a diferentes grados de aceleración máxima del suelo que puede provocar un terremoto, siendo la zona de mayor peligrosidad la que corresponde con la zona de Cuyo o la zona de San Juan y Mendoza. ¿Bien? Después tenemos la zona que le sigue, que es donde entran las provincias de Salta y Jujuy, o sea, el no argentino, y después, bueno, Catamarca, La Rioja, etc. Santiago del Estero, que Santiago del Estero está acá, perdón, acá está Santiago del Estero, San Luis y Córdoba, que si bien tienen sismicidad, no es tan alta como en esta región. Y si pensamos en la región de Buenos Aires, que es la zona de mayor densidad de población, tenemos digamos, una peligrosidad bastante baja, ¿sí? Del orden de 0, aunque en algunos mapas
Este es el último mapa que tiene el INPRES, pero en algunos mapas figura del orden de 1 porque hemos tenido actividad sísmica. En realidad este mapa no está del todo actualizado, el Instituto del INPRES está confeccionando los nuevos mapas, pero bueno, en los últimos 3 años, o 2 o 3 años, hemos tenido actividad en la provincia de Buenos Aires, se han activado pequeñas fallas en la zona del cratón del Río de la Plata, que tal vez esa sismicidad, que si bien es baja, pueda hacer que peligrosidad cambie de valor. ¿Bien? Bueno, les cuento un poco ahora, a partir de conocer la sismicidad de nuestro país, un poco cuáles fueron los terremotos más importantes, y tal vez no solo por sus valores de magnitud, sino por los daños que provocaron, por las enseñanzas que nos dejaron a lo largo de la historia sísmica, que es muy corta en la Argentina. ¿Sí? Bueno, si bien está este terremoto, que es el terremoto que les mencioné hace un rato, que se dio en 1692 en Salta, en Talavera del Esteco, fue un terremoto de magnitud 7, y bueno, las imágenes muestran un poco la región donde se dio. En la zona esta había emplazado una ciudad que se llamaba Talavera del Esteco, la ciudad de Nuestra Señora Talavera del Esteco. Era una ciudad muy importante desde el punto de vista económico para esa época de la colonización, porque era un punto de paso para la zona del norte, para la zona de Bolivia, Perú, etc. ¿Sí? Después de que ocurrió este evento, la ciudad quedó completamente destruida. O sea, fíjense que acá mencioné que dice que literalmente se la tragó la tierra, la ciudad quedó completamente destruida. Hay una leyenda popular que menciona que este terremoto ocurrió debido a que, como había mucho movimiento de gente, la política en esa región estaba aumentando, había mucho movimiento de dinero, fue como una especie de castigo divino que recibió la ciudad. Pero bueno, es una leyenda popular. Fue un terremoto que generó varias réplicas, ocasionó muertos, obviamente, estamos hablando de una población muy pequeña, pero que se destruyó completamente la ciudad. La nueva ciudad de Talavera del Esteco se construyó no en el mismo lugar, sino que se desplazó y se construyó en otro lugar. Y hace unos, más o menos, 10 años, tal vez un poquito más, de 10 años, antropólogos del CONICET empezaron a hacer excavaciones y encontraron ruinas de lo que quedó de aquella ciudad. Les mostré la foto porque me pareció muy interesante. Bien. Bueno, después otro terremoto importante que tuvimos fue el terremoto de 20 de marzo de 1861 en Mendoza, que se lo considera como el terremoto porcentualmente más destructivo de toda la historia argentina, que tuvo una magnitud de grado 7, fue un terremoto superficial, y una intensidad de 9, y tuvo varias réplicas a lo largo de los días. En esta imagen se muestran las ruinas de 2 iglesias, la iglesia de San Agustín, la que está en la foto arriba, y la iglesia de San Francisco, las 2 imágenes que están abajo. ¿Sí? Esta es una imagen que me causó bastante impresión, porque es una imagen que muestra, si bien estamos hablando del año 1861, muestra cómo quedó la ciudad totalmente destruida después de este terremoto. Y es lo que yo les comentaba, estábamos hablando de que en ese momento la población era del orden de 18.000 habitantes, y pereció en este sismo 1/3 de la población, y la ciudad quedó completamente destruida. El orden del 90% de la edificación quedó totalmente destruida y tuvo que ser reconstruida Mendoza. Otro terremoto importante, sobre todo para los bonaerenses, como yo, es el terremoto que ocurrió el 5 de junio de 1888 en Buenos Aires. ¿Sí? Les muestro una imagen de un diario de la época, el terremoto que sacudió el Río de la Plata, el terremoto que ocurrió en el Río de la Plata, etc., que tuvo una magnitud de 5.5, la escala de Richter, fue un terremoto superficial, se dio en la región, en el Río de la Plata, un poco más cerca del Colonia de Sacramento, esto es Uruguay, a 15 kilómetros de Colonia de Sacramento y a 41 de Buenos Aires. Esta es la capital del país, esta es Buenos Aires. Bueno, esto que ven acá es La Plata, de donde yo vivo, justamente donde yo vivo, pero bueno, esta es la capital del país.
Fue un sismo muy sentido, lo sintieron, afectó a toda la población de ambas costas, y se generó lo que se llama un tsunami, no sé si decirlo porque estamos hablando del río, pero bueno, un tsunami en puntos de la costa. ¿Sí? Para que se ubiquen, lo marqué en el mapa de la Argentina para que vean bien, el sismo más o menos se ubicó en esta región. ¿Sí? Después hubo otro sismo en el año 1947, creo que fue 48, que también ocurrió un poco cercano a este, y como ya les comenté, en el año 2016 y el año 2018 hubieron 2 sismos en la provincia de Buenos Aires, en la región también de acá. Así que es lo que les comentaba, que si bien no tenemos mucha información de más antes del 1888 sobre los sismos que han ocurrido, estamos teniendo sismicidad de magnitudes muy bajas, del orden de 3, 3.2, 3.6, pero hay sismicidad en fallas que se encuentran activadas en la zona del cratón del Río de la Plata. Bueno, este otro evento que ocurrió en 1894, en octubre, en la ciudad de San Juan, es conocido como el sismo argentino, porque fue el sismo registrado, o que se conoce en la historia, de mayor magnitud, de magnitud 8, y bueno, con una intensidad también muy alta. Afectó la zona noroeste de San Juan y La Rioja, causó muchas víctimas, pero también fue sentido en Catamarca, en Córdoba, que son provincias limítrofes, e incluso fue sentido en Buenos Aires. ¿Sí? Estas son imágenes de fotos que un investigador sanjuanino consiguió de una familia de San Juan. Y bueno, pueden ver, estamos hablando de 1894, construcciones fundamentalmente de adobe, podemos ver la destrucción, podemos ver las fallas en el terreno, fue muy importante este terremoto. Y este otro también es el terremoto que ocurrió en Mendoza en 1929, que afectó la zona sur de Mendoza, y también fue sentido en Buenos Aires, incluso en Neuquén, que está al sur de Mendoza, y en Río Negro. Sí, fue una intensidad de grado 8, y también produjo mucha destrucción. Pensemos que todavía en esta época había muchas construcciones de adobe o de ladrillo, pero antiguas, y bueno, colapsaron fácilmente. Vemos también que se generaron fenómenos de licuefacción y cráteres, etc. Este otro terremoto, el terremoto de 15 de enero de 1944 en San Juan, fue un terremoto importantísimo para la historia de nuestro país. Fue un antes y un después de este terremoto. ¿Sí? Bueno, este terremoto les cuento primero qué ocurrió con el terremoto, después les digo por qué fue un antes y un después en la historia de nuestro país. Este terremoto tuvo epicentro en la localidad de La Laja, a una profundidad de 15 kilómetros, destruyó el 80% de la ciudad de San Juan, las imágenes son bastante elocuentes, causó más de 10.000 muertos sobre una población de 80.000 habitantes, o sea que 1 de cada 8 habitantes perecieron, ocasionó también daños en el norte de Mendoza, fue sentido obviamente en Buenos Aires, y tuvo una magnitud de 7.4 magnitud de ondas superficiales o 7.0 magnitud momento. Podemos ver imágenes, por ejemplo, de la tribuna de un estadio, cómo colapsó, de calles de la ciudad, la iglesia, una crónica de un diario en ese momento. ¿Y por qué les digo que fue un antes y un después? Porque si bien a partir del terremoto de 1894 los ingenieros en construcciones empezaron a darse cuenta que había que tomar en cuenta medidas de seguridad importantes en las construcciones, fue en este terremoto cuando se comenzaron a tomar medidas fuertes con respecto a la reconstrucción de San Juan. Se creó este organismo que era el Sistema de Prevención de Catástrofes Naturales, y este organismo encaró un plan regulador para la reconstrucción de San Juan, ya que en esa época se contaba con la mayor cantidad de construcciones del tipo de adobe. 4 años más tarde se creó el Consejo de Construcciones Antisísmicas y Reconstrucción de San Juan, el CONCAR,
que luego terminó siendo la Dirección de Planeamiento de San Juan en el año 1973, que aún sigue vigente. Todo eso llevó a que se analizara y se determinasen normas de construcción sismo resistente, pero que además se cumpliesen esas normas en las construcciones. ¿Y por qué también fue un terremoto importante? Porque como la ciudad de San Juan quedó totalmente destruida, el gobierno nacional en ese momento participó mucho en ayudar a la reconstrucción de San Juan, ya sea tanto juntando dinero como, digamos, contratando ingenieros e investigadores que se pusieran a estudiar todo este tema, no tanto a estudiar, sino a ver cómo aplicar todo este tema de la construcción, cómo hacer para que se cumplieran todas estas normas. Así que fue digamos, un apoyo muy importante que recibió la provincia de San Juan de parte del gobierno nacional. Es como que las autoridades nacionales, digamos, se dieron cuenta de la importancia que es la sismología en nuestro país. Así que por eso es una catástrofe que, digamos, despertó mucho la concientización de la importancia de las construcciones sismorresistentes en nuestro país, en estas provincias, obviamente, ¿no? Bueno, después les paso a contar sobre el terremoto que ocurrió en Tierra del Fuego. Este es considerado el sismo más importante del sur argentino, tuvo su epicentro en la isla de Tierra del Fuego, y afectó obviamente la zona de Santa Cruz, que está al norte, y tuvo una magnitud de 7.7, ¿sí? Si bien estamos hablando de una provincia que no tiene una gran densidad poblacional, sobre todo para 1949, ocasionó bastantes daños, ¿sí? Acá vemos una crónica del momento que habla de un violentísimo movimiento sísmico, ¿sí? Bueno, lo que también dejó como saldo fue que ocurrieron hundimientos o movimientos de hundimientos en las costas del lago Cami, y se produjo un seiche, que es una oleada en un lago, digamos, podría pensarse no un tsunami, una oleada en un lago que dio origen a una isla de barrera de grava en el margen oriental. Y acá tenemos la imagen, por ejemplo, del faro de Cabo San Pablo, que se inclinó 15 grados. Así que es un sismo, miren la destrucción que ocurrió en este puente, ha sido un sismo muy fuerte y muy sentido en la región. Bueno, después tenemos el terremoto de 23 de noviembre de 1977 en San Juan, que es un sismo de una magnitud importante, 7.4, 7.5 magnitud momento, con una intensidad de 9, y que tuvo una duración, según las crónicas, muy importante, superó largamente el minuto en su fase destructiva, generó una destrucción del 70% de la ciudad de Caucete, causó la muerte de 65 personas en una población de 300.000 habitantes y más de 300 heridos. Y esto es importante de que lo recalquemos porque después del terremoto de San Juan, cuando las autoridades empezaron a darse cuenta de la importancia de las construcciones sismorresistentes, de aplicar las normas de construcción, de hacer una construcción segura, después ocurrió este terremoto y como vemos, si bien destruyó casi completamente una ciudad, no causó tantas víctimas porque había muchas construcciones que estaban hechas, digamos, con normas sismorresistentes, ¿sí? Bueno, acá tenemos en la ciudad de Caucete la destrucción, y estas son imágenes en la ciudad de San Juan, que está próxima a Caucete, ¿sí? Bueno, esta es la imagen de una bodega que colapsó, y estas dos son las imágenes de una escuela. Lo interesante de este terremoto es que se pudieron documentar muchas más imágenes que el de 1894 de San Juan y el de 1944, ¿sí? Y tenemos, bueno, que ocurrieron fenómenos de licuefacción, fenómenos de hundimiento, se originaron cráteres y volcanes de arena, se abrieron extensas grietas en el suelo, ahora les muestro una imagen, y bueno, obviamente trajo muchos daños en líneas de transmisión de energía, redes de distribución de agua potable, etc. ¿Sí? Acá se ve lo que yo les decía, las grandes fracturas que son observables. En realidad, técnicamente se trató de dos eventos, ¿sí? Uno se registró a las 6:26 con una magnitud de 7.1,
y un epicentro que estaba ubicado al noreste de la Sierra de Piedepalo, que ofició de disparador de un segundo evento que se produjo 20 segundos después con una magnitud de 7.4. El epicentro se localizó al sudeste de la serranía de Piedepalo y muy superficial. Lo importante de este, no lo importante, lo que cabe mencionar en este terremoto es que si bien hubo pocas víctimas, porque ya San Juan tenía muy en claro que debía respetar y construir de manera segura, en este caso el gobierno nacional de ese momento no apoyó económicamente a la reconstrucción de Caucetti y de San Juan. La ciudad se vio totalmente abandonada por el gobierno nacional, así que si bien no tuvo grandes víctimas, sí tuvo daños económicos y eso le devastó bastante a la ciudad de San Juan porque no recibió apoyo del gobierno nacional, como sí había ocurrido en el terremoto de 1944. Bueno, y después tenemos terremoto de es 1985, estoy viendo el error que tengo, terremoto del 26 de enero de 1985 en Mendoza, que fue un terremoto de magnitud no tan grande, 6.3 o 5.9 magnitud momento, pero fue de una intensidad importante. ¿Sí? Causó daños en los departamentos en la ciudad de Mendoza y en departamentos aledaños, ¿sí? Como el departamento de Godoy Cruz y Las Heras, que son aledaños a la capital de Mendoza. Bien, y fundamentalmente la mayor destrucción ocurrió en construcciones que eran antiguas, de adobe o de ladrillo. Bien, acá tenemos otras imágenes, murieron pocas personas, 10 personas murieron, hubo varias heridas, se destruyeron muchas viviendas, y en la región epicentral ocurrió que se colapsaron el 90% de las estructuras que eran de adobe. ¿Sí? O sea, las estructuras de adobe colapsaron en un 90%. Bien, bueno, estos fueron los terremotos por ahí más significativos, ya sea por las víctimas, ya sea por la magnitud, ya sea por las enseñanzas que los dejaron a los argentinos, que ocurrieron en nuestra historia. Bien, ahora les voy a contar un poco cómo fueron los inicios de la sismología en Argentina. Entonces, debido a estos eventos, sobre todo los de 1894 de San Juan, muchos investigadores empezaron a estudiar sismología, no era una disciplina que se estudiara en el país. Y entonces les voy a comentar acerca de instituciones, son 4 instituciones, que de forma sistemática se ocuparon de la sismología. ¿Por qué menciono solo estas 4? Porque fueron aquellas que se ocuparon de manera sistemática por más de 3 décadas. Después hubo otras instituciones, pero no lo hicieron de manera sistemática. Entonces, solamente les voy a contar sobre las 4 más importantes que se ocuparon de la sismología en la Argentina en sus inicios. Uno es la Oficina Meteorológica Argentina, que ahora devino, ahora no, hace unos cuantos años, en el Servicio Meteorológico Nacional. Otro es nuestra facultad, que en ese momento se llamaba Observatorio Astronómico de La Plata, y después pasó a ser la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Después fueron la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la Facultad de Ingeniería, ambas de la Universidad Nacional de San Juan, que en esos momentos fueron la Universidad de Cuyo, y más tarde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES. Así que les voy a contar un poco cómo fueron los inicios en estas 4 instituciones. ¿Sí? Empezamos con la Oficina Meteorológica Argentina. Ahí tienen una imagen arriba de los inicios de esta oficina, y la imagen de abajo es parte de lo que sigue quedando de esta edificación. Obviamente, yo les comenté que devino en el Servicio Sismológico, el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, acá tienen una torre de observación meteorológica. ¿Sí? Bueno, la OMA comenzó a interesarse en la sismología para fines de los 1800. En 1897, esta oficina, que se encontraba en la ciudad de Córdoba, está emplazada en la ciudad de Córdoba, cercana al Observatorio Astronómico de Córdoba, que fue creado por el presidente Sarmiento, adquirió un juego de sismógrafos Meissner y se instalaron, bueno, acá está, en el Observatorio Nacional de Córdoba. Y estos
equipos empezaron a registrar en 1898, o sea que con ello se da inicio al registro sísmico en la Argentina, o sea que no es un registro tan antiguo, data de 1898. En ese momento, esta estación era la número 11 de 20 estaciones que estaban a nivel mundial, y era la cuarta instalada en América. Había una en Canadá, 2 en Estados Unidos y una en Argentina, y era la primera estación en Sudamérica, así que fuimos pioneros en Sudamérica en lo que fue registros sísmicos o registración sismológica. Bien, el análisis de esos sismogramas se realizaba mismo en la Argentina, pero había, si bien se analizaba no se analizaba en la Argentina, o sea, si bien había gente que se dedicaba al control de los registros, no se hacía un análisis pormenorizado de los sismogramas, por lo tanto podemos pensar que recién los estudios sismológicos en nuestro país lo podemos pensar una década después, o sea, a principios del siglo pasado. En 1905, estos sismógrafos se trasladan al Observatorio Geofísico de Pilar, que está cercano a esta región. A partir de ese momento, sí empieza a hacer un análisis más sistemático de lo que se registraba. Estos registros de la estación Pilar ya figuran en los boletines sismológicos editados en el año 1906. Este boletín que le estoy mencionando, que es el BAS, se transformó luego en lo que ahora es el boletín del Centro Sismológico Internacional, el ISC, y no solo figuraban datos de esta estación de Pilar en 1906, sino que ya también aparecían datos de estaciones que ahora les comento, fueron instaladas más tarde en otras provincias de Argentina. Bien, bueno, entonces, aparte de la estación que estaba instalada en Pilar, en Córdoba, en 1912, la estación que les menciono está en esta provincia. En 1912 se instala una estación en Catamarca, o sea, la UMA instala una estación en Catamarca. En 1913 una estación en Mendoza. En 1916 una estación en Buenos Aires. Y en 1918 una estación en Río Negro y otra en Jujuy. O sea que hacia 1920 se disponía de una red de 6 estaciones. Y los registros que se obtenían de esas estaciones se publicaban en boletines mensuales. En 1924 se instalan otro tipo de instrumentos en Jujuy y en Buenos Aires y luego en Mendoza. Empiezan a, digamos, modernizarse en los instrumentos. En la década del 30 ya se dota de equipos más importantes como Maica y Víger a la estación de Buenos Aires. Bueno, acá tiene un registro típico de la estación de Buenos Aires, Villa Ortúzar. Villa Ortúzar es una de las estaciones más importantes del Servicio Meteorológico Nacional, donde también en esos momentos había un sismógrafo instalado. En 1950 se instala un equipo Víger en otra estación en Córdoba, aparte de la de Pilar. Se agrega una nueva estación en Tucumán y se instala otra estación con un Maica en Jujuy. Ya en la década del 60 se adquieren sismógrafos Víger para las estaciones de Jujuy, Pilar y Mendoza. Y además, en 1950 también se instala el primer instrumento en la Antártida, en la isla de Decepción. ¿Sí? Así que ya desde 1950 había un instrumento registrando en la zona de la Antártida. Finalmente, estas estaciones dejaron de registrar cerca de la década del 90. ¿Bien? O sea que son estaciones que se desactivaron para esa época. Igualmente, eran instrumentos viejos, así que si bien estuvieron funcionando hasta el año 90, la OMA no los actualizó, por lo tanto pasaron a ser, a partir de la década del 70 ya podemos pensar que fueron instrumentos antiguos. Bien. La siguiente institución es el Observatorio de La Plata, que fue creado por la provincia de Buenos Aires en 1883, un año después de la fundación de la ciudad de La Plata, y en 1905 fue transferido a la Nación, pasando a integrar la Universidad Nacional que se fundó ese año. En esta imagen se ve completo el predio del observatorio. Acá están las cúpulas de los observatorios, el edificio central. Esto que está acá es la estación sismológica, que ahora les voy a contar qué instrumentos estuvieron, que esta es la imagen de la estación sismológica, se encuentra acá.
Bueno, y esta es otra foto lateral donde se ve el edificio principal y otros edificios. Bueno, al pasar a pertenecer a la Universidad de La Plata, el observatorio fue el ente encargado de la enseñanza de la meteorología, el geomagnetismo y la sismología. Así que ya desde 1905, en realidad antes, pero desde 1905, ya se planteó la sismología como una ciencia en nuestra institución. Bueno, fue obviamente la primera institución universitaria del país que comenzó a estudiar a principios del siglo XX todos los aspectos geofísicos y dentro de ellos la sismología. Para ello, se contrató en el año 1905 al doctor Galdino Negri, italiano, quien en 1907 adquirió el primer sismógrafo, un sismógrafo Vicentini, que registraba las 3 componentes. Acá está la foto de este archivo, por supuesto, de este sismógrafo. Bueno, era un sismógrafo que tiene una masa de 53 kilos y una barra, un péndulo de 1,5 metros de largo. ¿Sí? Ya en 1911 se adquiere el sismógrafo Mainka de 450 kilos, que posee, bueno, amortiguadores, un periodo propio de 8 segundos y una amplificación del orden de 160 veces, y se instaló en 1913. Esta es una foto de archivo. Esta foto que está acá es reciente, es del año pasado. Si bien el equipo, digamos, la idea fue colocarlo en el museo, es un equipo muy pesado y difícil de mover, entonces se queda en un lugar, digamos, sigue ubicado en el lugar en el que originariamente se instaló, que es una oficina, y bueno, por eso vemos tantas cajas. La idea es que tenemos ganas de moverlo al museo, pero bueno, es un equipo tan antiguo, y tan pesado y difícil que todavía no se ha tomado la decisión de hacer una tarea exhaustiva que sería trasladar este equipo al museo. Pero bueno, es un equipo interesante para que se lo mostramos continuamente a las visitas y también a los alumnos, porque no todo el mundo puede tener un sismógrafo Mainka en su institución. Bien, bueno, también aparte del sismógrafo Mainka se adquirió un sismógrafo Biger. Todos estos instrumentos están en el museo de nuestra institución, o sea, se pueden ver. Y este Biger fue puesto en funcionamiento en el año 1925. En 1922 se inició la interpretación de sismogramas y el cálculo de la ubicación de los eventos registrados en la estación, y los resultados se difundían en una publicación que se denominó Contribuciones Geofísicas y que más tarde pasó a ser una serie geofísica. O sea que desde 1922 no solo tenemos los registros, sino que también está publicada la interpretación de los mismos y la ubicación, no continua, pero sí la ubicación de los sismos que se registraban en esta estación. En 1924 se instituyó la difusión de esos datos sismológicos mediante boletines preliminares que se hacían llegar a estaciones sismográficas en todo el mundo, y también se enviaban datos al Centro Internacional de Sismología, al ISC, y al Servicio Geológico de Estados Unidos, al USGS. ¿Sí? Acá tienen, les muestro una imagen de un boletín. Este es un boletín del año 1924 del ISC en ese momento, que era el ISC, que era el ISS en ese momento, donde da cuenta de un terremoto ocurrido en octubre de 1924. Acá están los datos del evento, acá están todas las estaciones que fueron reportando, y si nos fijamos, hacia acá tenemos la estación de La Plata, donde reportaba la lectura de las fases leídas. O sea que desde 1924 nuestra institución está aportando datos para la localización de eventos. En 1948 se adquirieron sismógrafos electromagnéticos, Spregnetter, que estuvieron funcionando una década, y luego se llevaron a una estación que se instaló en la provincia de Santiago del Estero, con miras de contribuir con esos datos. Recuerden que la provincia de Santiago del Estero tiene una sismicidad muy profunda de más de 600 kilómetros, más de 400 kilómetros. Entonces, con mira de contribuir a información para el año geofísico internacional del año 1957 y 58, se armó esa estación que pertenecía a la Universidad de La Plata, pero que finalmente en 1965 dejó de funcionar
porque tenía muchos problemas, entre ellos que se inundaba la zona donde estaban los sensores. Así que se tuvo toda la intención de armar esa estación, pero finalmente fue una tarea que no llegó a buen puerto. En 1962, las autoridades del Plan Vela, viendo que nuestra institución continuaba de manera sistemática con las investigaciones en la sismología, con los registros y las publicaciones, decide incorporarla a la red internacional de estaciones estandarizadas. Bien, que en ese momento era una red de aproximadamente 125 estaciones. Para eso se la dota de un equipo de sismógrafos electromagnéticos y un reloj de cuarzo de alta precisión para el control horario. Había sismógrafos Benioff y Sprengnetter de corto y largo periodo, las tres componentes, y la información que se, registraba en estos instrumentos era enviada y empezó a formar parte del boletín o los boletines preliminares de determinación del USGS y se sigue enviando de manera ininterrumpida desde 1967. Esta estación fue financiada por el USGS hasta el año 1996 y a partir de ahí la empezó a financiar la Universidad de La Plata. Bueno, luego los sismómetros estos, por supuesto que eran antiguos, dejaron de funcionar y se han comprado equipos modernos. En este momento contamos con un Gural 3T, que sigue, digamos, funcionando y permite seguir enviando la información a los grandes centros internacionales, no solo al USGS, sino que también seguimos enviando información de las lecturas al ISC. Bien, vamos ahora a las otras instituciones que tuvieron, digamos, se ubicaron en la provincia de San Juan. O sea que vamos a contar un poco qué fue la sismología de San Juan. Después de este terremoto de 1894, se crea el Observatorio Nacional Geodinámico de San Juan. La construcción se basó en el Observatorio de Potsdam y estaba dividido en tres secciones: astronomía, sismología y meteorología. Estas dependían del observatorio nuestro, o sea, de nuestra institución. En 1910 se funda la Sociedad Sismológica Subandina. Acá tienen una imagen que encontré me está saltando la imagen, no sé si tengo problemas de conexión. Bueno, una imagen que encontré de la Sociedad Sismológica Subandina, y esta sociedad comienza en 1911 a publicar en el boletín la información que se registraba. Y acá tenemos una imagen del boletín de esta sociedad. Bien, estamos hablando del año 1894. A principios de 1900, toda esta actividad deja de existir, cesa un poco, y durante los primeros años del siglo pasado no se tiene información en San Juan de lo que ocurre hasta que se produce la catástrofe del terremoto de 1944 que destruye la ciudad de San Juan, y entonces las autoridades del gobierno de San Juan solicitan al gobierno nacional asesoramiento técnico sobre el tema sísmico a efectos de encarar la reconstrucción. Entonces ahí profesionales nacionales y extranjeros se integran al recientemente creado Consejo de Reconstrucción de San Juan, luego a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que hoy es la Universidad Nacional de San Juan, y se forman los primeros núcleos de investigación en esta disciplina. Y así aparecen el Instituto Sismológico Sonda, que ahora es el Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Volponi, y el Instituto de Investigaciones Antisísmicas, que ahora es el Instituto de Investigaciones Antisísmicas Ingeniero Aldo Bruschi. Los nombres de las dos personas corresponden a los primeros directores. Ambos institutos dependen de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, el Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Volponi fue creado por el ingeniero Fernando Volponi, que fue encomendado por YPF para que estudiara lo que había pasado en San Juan después del terremoto de 1944. Fue quien estableció las primeras estaciones sísmicas que funcionaban en San Juan. Él construyó sismómetros, los fue probando y después fue, estableciendo distintas estaciones, y no solo se dedicaba a la construcción, sino también al acopio de los datos obtenidos en la región de Cuyo. Pocos años después,
uno de los instrumentos que él construyó fue emplazado en la serranía del Sonda, en la que ahora es la estación sismológica Sonda, que es una estación que está construida sobre piedra en la montaña, y que esa estación, que continúa aportando datos y lecturas, fue muy importante para tareas académicas también. Esa estación continúa vigente y aporta la información a centros internacionales. Además, también el ingeniero Volponi, aparte de construir instrumentos y de instalar estaciones, se dedicó a publicar numerosos trabajos de investigación. Fue el primero que hizo una regionalización sísmica de la República Argentina, que fue publicada como Los aspectos sismológicos del territorio argentino, y fue presentado en unas jornadas en el año 1962. Bueno, la imagen es del instituto ahora, en la actualidad. Bueno, y también está el Instituto de Investigaciones Antisísmicas, del general Dobrowski, el IDIA, conocido por nosotros como el IDIA, que fue creado en octubre de 1957 también como un grupo de estudio universitario destinado al análisis del efecto sísmico en las construcciones, con el objeto de definir los medios adecuados para la protección de vida y bienes de los habitantes de la zona sísmica. Es una de las instituciones más importantes de nuestro país. La imagen que vemos acá es un análisis de sismicidad en la zona de presa. Nosotros tenemos muchas presas, muchas represas en nuestro país, y bueno, fue uno de los institutos que se encarga de analizar la sismicidad en las represas. Esta imagen es una foto del Instituto Antigua, donde todavía pertenecía a la que en ese momento era la Universidad Nacional de Cuyo, y ahora es la Universidad Nacional de San Juan. Esta es una imagen más reciente. Y por último, también en San Juan, en 1972, se crea el INPRES, que era una institución, digamos, a 4 años del terremoto de 1944 se crea este Consejo de Reconstrucción de San Juan, y a lo largo del tiempo un poco este consejo fue, digamos, desapareciendo, hasta que en 1972 se crea el INPRES, que es el que sigue con las acciones de este Consejo de Reconstrucción, y que se encarga de extender todo lo analizado para todo el país. Bien, en el año 1969 ya comienzan a funcionar las primeras estaciones que después pasarían a pertenecer al INPRES, y que estaban equipadas con sismómetros electromagnéticos de corto y largo periodo. El registro se realizaba en papel fotográfico, ya que en esa época estaban la estación de La Plata y las estaciones de San Juan, las primeras estaciones del INPRES, que funcionaban similarmente. Ya a fines de la década del 70 empieza a aparecer los registros en papel termosensible. Hacia el 1975 empiezan a funcionar las primeras estaciones telemétricas. Hacia mediados de la década del 90, ya el INPRE incorpora equipos digitales inteligentes o sistemas de adquisición de datos, y la señal horaria se empieza a obtener a partir de un GPS que proporciona también las coordenadas del lugar. Bien, bueno, estas imágenes que están viendo todas pertenecen al INPRES. Ya en el 2005, ya el INPRES sigue su etapa de modernización y utilizan enlaces satelitales y servicios de Internet para el envío en tiempo real de las señales sísmicas digitales provenientes de todas las estaciones que tiene desplegada, que ahora las vamos a ver. Y esa señal es procesada por un software automático. O sea que la señal llega a la central, que es la foto que les mostré al principio, y desde la sede central se procesa la imagen y se localiza, el evento procesado. Pero además el INPRES también asesora en materia de ingeniería sismorresistente a organismos nacionales, provinciales, municipales y a todo profesional de la actividad privada que lo requiera. Y para ello cuenta con laboratorios en la nave central del edificio principal, laboratorios de ensayo de estructuras y laboratorios de ensayo de materiales. Son muy interesantes, yo he tenido la oportunidad de visitarlos, y la verdad que son muy interesantes de ver, digamos, la actividad que realizan. Bueno, en esta imagen vemos la Red Nacional de Acelerógrafos con la que cuenta el INPRES, aproximadamente 168 acelerógrafos en todo el país, y la Red Nacional de Estaciones Sismológicas, aproximadamente 50 estaciones,
hay más estaciones nuevas que se han instalado en los últimos años, el año pasado, sobre todo, que no están en este mapa. Pero bueno, es para tener una idea de la cantidad de estaciones con las cuales cuenta el INPRES, sobre todo en la región de Cuyo y en la región del NOA, que son las zonas de mayor actividad sísmica. Bien, de todas estas estaciones que están acá, hay 3 estaciones que están incorporadas al Sistema Internacional de Vigilancia para dar cumplimiento con el Tratado de Previsión Completa de Ensayos Nucleares, tratado que la Argentina firmó en el año 1994 a través de la mano del INPRES, ¿sí? Una de las estaciones es la estación de Tierra del Fuego, otra de ellas es una estación que se encuentra en Río Negro, en la zona de Bariloche. ¿Bien? Bueno, acá tienen un ejemplo. Esta es una de las estaciones justamente, y esta es la otra que aportan sus datos para este tratado. Acá tienen imágenes de 4 estaciones en particular. Estas 2 se encuentran en la región del NOA, al norte del país. Esta se encuentra en la provincia de Río Negro y esta bien al sur. Y por último les cuento del INPRES también, que es interesante si pueden visitar su página, pero digamos, la tarea encomendada del INPRES, que es la institución gubernamental por excelencia, es la de realizar estudios de investigación básica y aplicada, tanto en sismología como en ingeniería sismoresistente, que estén destinados a la prevención del riesgo sísmico mediante el dictado de reglamentos, ¿sí?, que permiten en forma óptima la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles ubicadas en zonas sísmicas del país. Estos son reglamentos, por ejemplo, este es el reglamento del año 2018, que el INPRES continuamente publica sobre las construcciones sismorresistentes. Pero no solo eso, sino que además asesora a la, no sé si se le llama policía edilicia, que es la encargada de controlar que se cumplan los reglamentos en las construcciones sismorresistentes. También el INPRES tiene un manual de prevención sísmica, y bueno, en su página podemos ver algunas recomendaciones que le da a la población en general, o sea que también hace un poco de extensión, y lo que tiene es el catálogo de sismos sentidos que continuamente localiza y publica en su página. ¿Bien? Bueno, y con respecto, ya que estamos hablando de catálogos, los primeros catálogos de sismos percibidos se confeccionaron en la época que era preinstrumental. Uno de ellos data de un catálogo que recopiló el doctor Luz, que abarca desde 1804 hasta 1906. Otro catálogo que quedó también documentado fue por la Oficina Meteorológica Argentina, la OMA, y se titula Temblores sentidos en la República. No sabemos quién es el autor, pero este catálogo está publicado en este boletín mensual, en el número 2 del año 2, en el año 1917. Y hay un tercer catálogo que habría sido confeccionado en San Juan, de acuerdo a lo que manifiesta el coronel Fontana, que fue el director del Observatorio Nacional Geodinámico de San Juan, en la primera década del siglo pasado, donde habla de un catálogo que tiene 12 años de la historia de sismicidad de San Juan y consta de 632 temblores. Esos son los primeros catálogos. Por supuesto que ahora, si queremos un catálogo más completo, les estoy mostrando en esta imagen el catálogo del INPRES. Supóngase, este es el catálogo de estos días, de hoy justamente, lo puse para que veamos el INPRES. Y los colores, que tiene distintos colores, es porque el INPRES en su catálogo, si es un sismo sentido, lo pone en un color, si es un sismo calculado con el software automático, lo pone en otro color, y si además es revisado por un sismólogo, lo pone en otro color. O sea que uno sabe la información que está en ese catálogo de qué tipo es. Y también, ya que hablamos de catálogos, pensemos en los primeros trabajos científicos de la sismología y la ingeniería sismorresistente en nuestro país. Y para eso me voy al primer trabajo, que es el titulado El terremoto del 27 de octubre de 1894, y sobre los terremotos de la ciudad de Mendoza y sus alrededores, con especial consideración del sismo de 1903. Después hubo otra publicación que se publicó en el año 1907 por el ingeniero Domingo Selva, que hablaba de la edificación contra temblores, y es una publicación importantísima, porque ya en el año 1907 este ingeniero daba cuenta de la importancia de la construcción segura en las zonas de mayor sismicidad.
Y es tan importante que yo, bueno, buscando para dar esta charla, encontré que en publicaciones de consejos de arquitectura figura como un catálogo importante. Entonces hablan acerca de la edificación contra temblores, aportes para una historia de la construcción sismorresistente en Argentina. Así que podemos pensar que esta publicación es uno de los pilares de lo que es la construcción sismorresistente. También, en el año 1910, al cumplirse el primer siglo de la Revolución de Mayo, una fecha histórica para nuestro país, el mismo ingeniero Silva fue invitado a exponer su trabajo, que llamó Edificación Antisísmica, Tipos Económicos y Reglamentación Municipal, en una sesión del Congreso Científico Internacional que fue organizado por nuestro Parlamento, digamos. Así que son publicaciones antiguas, pero que fueron muy importantes en la historia argentina. ¿Bien? Bueno, con esto les termino de contar un poco lo que fue la historia de Argentina en cuanto a la sismología, en cuanto a las instituciones, y también les mostré imágenes, un poco les conté sobre los sismos más importantes que tuvieron que ver con la historia de nuestro país. ¿Qué pasa con la actualidad de la sismología ahora en este momento? Bueno, si bien ha transcurrido más de un siglo de los inicios de la sismología, se cuenta con varias instituciones en distintos lugares del territorio argentino donde se operan estaciones sismológicas, pero también donde se realizan tareas de investigación. ¿Sí? Además, es importante contar que todas estas estaciones sismológicas, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas, se producen a través de proyectos internacionales, o sea, trabajos en colaboración de instituciones argentinas con instituciones extranjeras. En la actualidad existen en el país diversas universidades que se dedican a la sismología, como por ejemplo bueno, la Universidad de La Plata, la Universidad de San Juan y la Universidad del Sur, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. En esas tres instituciones también se enseña la sismología a través de la carrera de geofísica, pero se hace investigación también en sismología en la Universidad de Salta, en la Universidad de San Luis, son todas universidades nacionales, y en varios centros de investigación dedicados a la sismología, varios de ellos ubicados en Mendoza, en Salta, en Río Negro, etc. No solo a la sismología, sino también a la ingeniería sismorresistente. Y además el INPRES, que es el encargado de la Política Nacional de Prevención Sísmica. Así que en estos 100 años la sismología ha crecido mucho, no solo desde el punto de vista de la instalación de estaciones, sino también desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la, digamos, de la confección de tratados o de proyectos con instituciones nacionales e internacionales, también desde el punto de vista del aporte de información sismológica a centros internacionales, o sea que es muy activa la sismología en nuestro país. Bien, y ahora les cuento un poco de mi institución. Bueno, la Universidad Nacional de La Plata tiene una red de estaciones sismológicas. La primera y tal vez una de las más importantes es la estación LPA, la que se encuentra en el observatorio, en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, la que les comenté que fue una de las pioneras en sismología en nuestro país, que ahora cuenta con un equipo Gural. Pero además, en el año 1997, la Universidad de La Plata instaló una estación sismológica entre Trelew. Ahí hay un observatorio geofísico, donde hay una, digamos, polo importante de geomagnetismo del país, y bueno, se instaló en esa región una estación sismológica, y en 1999 se instalaron acelerómetros. En este momento no están funcionando por un tema fundamentalmente de vandalismo, ha sufrido vandalismo la estación, y bueno, se ha decidido desactivarla porque se van a cambiar los acelerómetros, y nuestra idea es instalar nuevamente sismómetros. Y además contamos con estaciones en la región sur de Argentina, en la región de Tierra del Fuego. Bien, ahí tenemos la indicación de 4 estaciones. Tenemos una estación beta, que está ubicada en Bahía del Torito, donde hay un Gural también. Esta fue la primera estación que se instaló en el año 1999, que es la estación Despedida porque está en una estancia que se llama Estancia Despedida. Después se instaló otra estación en el EAR. El EAR es la Estación Astronómica Río Grande,
donde se encuentra la gente que se encarga del mantenimiento de todas las estaciones de Tierra del Fuego. Son personas que pertenecen a instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata. Y acá tenemos otra estación como la estación TRBA Termas del Río Valdés. Estas 4 estaciones están funcionando con equipos nuevos, reportan datos, y además se han instalado otras estaciones por periodos cortos a modo de prueba, como por ejemplo la estación IDEA, que está en la Isla de los Estados, que funcionó entre el año 2003 y el 2004, y la estación ELCA, que está en la estancia Los Cerros, todas en la zona de Tierra del Fuego, que funcionó entre el año 2007 y el año 2011. Todas estas estaciones, con los datos registrados, han permitido obtener un catálogo mucho más completo de la sismicidad en la región sur. Si nosotros comparamos el catálogo del INPRES e incluso de instituciones o agencias internacionales, nuestro catálogo es mucho más completo para esta región. Pueden ver lo que yo les comentaba. Fíjense que esta es la sismicidad para el año 2019. La sismicidad es muy importante en el sur de nuestro país, no es de gran magnitud, no tiene mucha intensidad porque no hay zonas muy densamente pobladas, pero es una sismicidad muy importante. Y además, en el año 1991, el Instituto Antártico Argentino instaló estaciones en la Antártida. Y desde el año 2001, a través de un proyecto que se firma entre el Instituto Antártico Argentino y Instituto Geofísico de Italia, esa es la red, se crea esta red, que es la Red Sismológica Antártica Argentina Italiana, que tiene varias estaciones. La Universidad de La Plata es partícipe de este proyecto. Entonces, participa a través de la estación Despedida, pero además vemos que acá tenemos otras estaciones. Está la estación Orcadas, la estación Esperanza, Marambio, la estación de la Isla San Martín y la estación Belgrano, que está acá abajo, bien al sur de la Antártida. Así que nosotros también tenemos proyectos y se está trabajando con datos en distintas investigaciones en esta región. Bien, y con esto creo que termine, así que exactamente se me está por cortar la transmisión, no sé por qué lo veo todo mal, pero bueno, esta es una imagen de mi facultad, el edificio lateral, una imagen lateral del edificio central del observatorio. Bien, no sé si me quieren hacer alguna consulta, espero que les haya resultado interesante. Mi idea fue un poco contarles la sismicidad y la historia de nuestro país respecto a la sismología. Quizás más adelante, no me quiero comprometer, Leandro, pero más adelante puedo contarles un poco sobre mis temas de investigación, la tomografía de ondas superficiales, que es una de mis pasiones. Pero bueno, ahora me pareció por ahí más interesante que, pensando en la difusión de esta charla, de que supieran cómo era la sismología en nuestro país. Muchas gracias, doña Laura. Realmente, por lo menos para mí, ha sido excelente. ¿No? Muchas cosas no sabía lo que has mostrado y para mí ha sido, como aquí en Perú decimos, desaznante, ¿no? Para mí también, Leandro. Te cuento que yo, cuando se me ocurrió el título de la charla, y dije, bueno, estaba pensando, voy para la tomografía, pues digo, no, algo que Sí, nos enseñe también. Una, Investigando aprendí muchísimas cosas que yo como sismóloga argentina no las sabía. Así que creo que si bien son cosas sencillas, son importantes y nos forman como sismólogos. Claro que sí. Hay algunas inquietudes por el Facebook de algunas de la gente que está mirando. En realidad, yo, de acuerdo al listado que mostraste al principio me sorprendió mucho el impacto que tuvo el sismo en San Juan después de que se tomaron ciertas medidas. Y en lo que mostraste en las medidas, aparentemente hubo una acción gubernamental, ¿no? En las medidas. Esas En medidas, 1944. de repente, no sé si podrías ampliar un poco, ¿qué medidas se tomaron para poder tener ese efecto tan dramáticamente distinto de lo que pasó anteriormente? Poquísimos muertos, en realidad. Lo que pasa es que hasta 1944, si bien en 1894, el terremoto de San Juan de 1894, ya despertó el interés de
de tener en cuenta lo importante de una construcción segura, 1944 fue el disparador de que era muy importante tener una construcción segura en esas regiones. Entonces lo que se hizo fue traer muchos investigadores exteriores que preparasen a la gente de acá, a los investigadores locales, y que estudiasen y que se preparasen en todo lo que tenga que ver con construcciones sismorresistentes. Ahí empezó todo el tema, que después devino lo que fue el IMPRES, pero digamos, 1944 fue muy importante. Además hubo mucho apoyo desde el punto de vista económico para la reconstrucción de San Juan. Eso llevó a que no solo se reconstruyera la ciudad, sino que se incentivara la formación de estos, como el Consejo de Reconstrucción de San Juan o estas otras entidades que siguieron trabajando después del terremoto y lograron que en el terremoto de 1977, que si bien no fue en San Juan, fue en una localidad cercana a San Juan, la cantidad de víctimas disminuyera, por suerte, tanto. San Juan es una provincia que respeta, San Juan y Mendoza fundamentalmente, respetan mucho los códigos de construcción sismorresistente, tiene una policía edilicia muy importante, es algo, la verdad, que creo que es ejemplar para muchos otros lugares. Claro. Yo no sé si las provincias del norte, en verdad no quiero decir si las provincias del norte también están respetando eso, pero San Juan y Mendoza sí. Así que es muy importante esa concientización que se hizo en la población en esa época. Interesante. John Wong, ¿podrías activar tu micro y hacerle la pregunta a la doctora? John, adelante, puedes activar tu micro y preguntarle a la doctora directamente. Me está preguntando por el Sí, chat. Él dice, doctora Ana Rosa, soy estudiante de Ingeniería Civil y quiero dedicarme a la sismología. ¿A qué materia debería de enfocarme mi preparación para dicho fin? Le agradezco que esta magnífica ponencia brindada. Gracias. Bueno, mira, John, tenemos en 3 lugares del país se estudia geofísica. Entonces, si la idea es, él ya es estudiante de Ingeniería Civil, por ahí podría hacer, una vez que se reciba, alguna, digamos, posgrado en la parte de sismología, y eso puede hacerlo tanto en San Juan, en la Universidad Nacional de San Juan, en La Plata también. No un posgrado en la otra institución que se estudia geofísica, que es la Universidad del Sur, que está en la provincia de Buenos Aires. Si él quisiera terminar ingeniería civil y dedicarse a la sismología, podría pensar en San Juan o en La Plata, que son las 2 instituciones que tienen actividades de posgrado relacionadas con la sismología. Bien. Hay unas preguntas. Está agradeciendo, muchas gracias. Hay una pregunta que lo están haciendo por el Facebook. Una pregunta dice, ¿cómo estimaron la magnitud de los sismos históricos? La magnitud del sismo de 1692 no le puse escala porque es una magnitud que se la supone 7, un poco devenida a partir de la intensidad. Y vuelvo a decir, estamos hablando de 1692, aproximadamente una población de no más de 50, como mucho 100 habitantes. Entonces es un poco una guía de lo que fue ese sismo, incluso como la ciudad quedó totalmente devastada, es muy difícil poder pensar en esa intensidad porque es solo recopilación de datos que se tuvieron. De los sismos en adelante, 1894 en adelante, ya se tiene registros de, digamos, registros históricos, no instrumentales, sino 1894 no, por supuesto, pero estoy diciendo registros que hayan podido permitir la construcción, digamos, cuenta de qué intensidad tuvo y a partir de ahí se obtuvo la magnitud. Ya en los registros de los de años del siglo anterior, ya sí se tienen registros. Nosotros tenemos en La Plata, por ejemplo, el registro del sismo de 1944 de San Juan. Existe. Tenemos los sismogramas. Así que ya ahí sí se podía calcular porque ya se tenían registros. Adelante, Mario. Mario, acá veo que me pregunta. Mira, Mario, el mapa de sismicidad, que me estás preguntando por el mapa de peligro. Espérate que... Sí. El mapa de peligro sísmico que yo les mostré es el mapa que IMPRES
publica en su página. Yo sé que INPRES está muy cercano a publicar un nuevo mapa de peligro sísmico que lo está, digamos, terminando, confeccionando un geofísico que se llama, bueno, seguramente Leandro vos lo conocés, Gerardo Sánchez. Pero todavía no ha sido publicado. Así que es un mapa que no es tan nuevo. Yo creo que data del 2012. 2012 o 2015, Mario. Pero es el último que el INPRES publica. En algún momento están a punto de publicar el nuevo. ¿Y cuál fue el primer mapa de peligro sísmico? Desconozco, no te sabría decir, Marito, pero podríamos fijarnos en el INPRES, que tal vez en su historia lo cuente. No sé cuál fue el primero. Lo que yo sí sé es que he visto un mapa de peligrosidad sísmica anterior al que está publicado ahora, donde ha habido pequeñas diferencias, obviamente, porque se han, digamos, tenido en cuenta más datos ahora, porque se han analizado nuevamente los registros, entonces hay una pequeña diferencia, pero no tan grande. Hay una pregunta en el Facebook sobre de un señor Frank Young. Dice, ¿los acelerógrafos que tienen una finalidad de captar las vibraciones del sismo o cuál es su función? De captar, nosotros lo que, o sea, a ver, nosotros no, el registro, el acelerógrafo lo que mide es la aceleración del suelo. Un sismómetro lo que registra es el desplazamiento o la velocidad del suelo en la estación. ¿Cuál es la ventaja de los acelerógrafos? Bueno, yo que no soy ingeniera sismo resistente y sino sismóloga, les comento que a nosotros los sismólogos nos gusta más ver un sismómetro que vemos la velocidad o el desplazamiento del suelo. Pero el acelerógrafo aporta mucha información para poder determinar los coeficientes necesarios para determinar las normas sismoresistentes. O sea que el dato que se puede obtener de un acelerógrafo es más útil para la ingeniería sismoresistente, mientras que para la sismología el dato más útil lo da un sismómetro. La otra ventaja de los acelerómetros es que son instrumentos mucho más robustos, menos delicados, por lo tanto, nosotros se les suelen llamar strong motion, o sea, que son instrumentos que son capaces de resistir sacudidas fuertes, por lo tanto, pueden estar instalados en zonas de mucha sismicidad, donde se sabe que el instrumento, cuando le llegue las ondas, se va a sacudir y no va a sufrir en su registro, cosa que los sismómetros son un poco más delicados. Esas son por ahí las grandes diferencias. Pero bueno, yo como sismóloga, si tengo que analizar datos para investigación, prefiero los sismómetros, porque lo que yo estoy viendo es el desplazamiento de la velocidad del suelo, que es lo que más me interesa. De ahí puedo obtener mejor información para mis investigaciones. Hay otra pregunta, dice, si el catálogo que mostró en la parte del sur de Argentina está en línea. Esa imagen está, si entran a la Estación Astronómica Río Grande, el catálogo lo saqué de esa estación, ahí les cuento un poco la historia de la estación, ahí hay un observatorio astronómico, es una entidad muy importante, y está la parte, se dedican a sismología, geodesia, deformaciones, o sea, hay grupos de investigación en distintas ramas, y ahí les cuento un poco cómo fue la historia de las estaciones. No está muy completo por ahí la historia, sí la tengo yo, porque como nosotros estamos en ese proyecto la tengo, pero ahí pueden ver el catálogo que se va actualizando. Obviamente ese catálogo que les mostré es del 2019, todavía no está el nuevo porque todavía estamos en año vigente, y si a ustedes les interesa catálogos anteriores se pueden pedir. Yo alguno viejo tengo, no los tengo todos, porque mi zona de trabajo, bueno, ahora sí estoy trabajando un poco con Tierra del Fuego, pero en realidad mi zona de trabajo es distinta, entonces no tengo todos los catálogos, pero uno los puede pedir, que se los mandan sin problema. Agradece la respuesta el señor Frank que preguntó sobre los acelerógrafos. María Laura, realmente quiero agradecerte mucho por el tiempo y por esta excelente charla. Realmente ha sido
una ilustración muy, muy interesante de la sismicidad argentina, muy importante también para nosotros como Centro Regional de Sismología para América del Sur. Es un documento muy importante y valioso. Eh, un organismo de enlace, en este caso el de Ceresis, que viene a ser España, el Instituto Geográfico de España, han, han desarrollado un acelerógrafo y ellos están, vamos a enviar un acelerógrafo por cada estado miembro y pensaba que tal vez podríamos, no sé si ustedes podrían recibir uno, si es que están interesados. Totalmente. En Entonces, Argentina se han desarrollado varios acelerógrafos. Bueno, en el Instituto Aldo Bruschi, en la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingenierías, hay desarrollados acelerógrafos. No sé en otras instituciones porque vuelvo con la misma, no es mi campo de acción, pero tenemos también gente construyendo acelerógrafos. bueno, Pero sí, totalmente de acuerdo, Leandro, con lo que me decís, me parece excelente la idea. ya hay uno, han enviado uno a Perú, que está en Cerezo, Ujú. van a enviar uno que está muy ya modernizado, hay otro que está en Uruguay, ahí se está enviando a Bolivia y estaban preguntándome si Argentina también, entonces podemos enviarles a ustedes. Voy a hacer el trámite Sí, sí, entonces sí. para que lo envíen. Nosotros tuvimos en la estación funcionando, en la estación de La Plata, funcionando unos acelerógrafos durante un tiempo, que eran parte de un proyecto que se hizo con el ingeniero Carmona sobre cómo se sentía en los edificios de Buenos Aires los sismos, los grandes sismos chilenos, cómo repercutía en capital. Nosotros estamos a 60 kilómetros de la capital, entonces el ingeniero Carmona, dentro de las estaciones que había instalado una en nuestra facultad para medir la aceleración en la zona 60 kilómetros cercana a la capital de ese proyecto. Bueno, ese proyecto ahora ya obviamente no está, pero tuvimos acelerógrafos en la facultad funcionando. Interesante. Queremos, la idea es instalar acelerógrafos en todos los estados miembros y formar una red. Bueno, María Laura, muchas gracias por tu presentación. Estaremos en contacto para concretar actividades en relación a nuestro convenio. Y cuídate mucho. Lo Felicidades. mismo, lo mismo, Leandro. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Espero que les haya resultado útil y estoy, digamos, dispuesta si alguien quiere hacerme una consulta por correo. Leandro, vos tenés mi correo, si alguien Sí, te sí, lo pide, sin ningún por problema se supuesto. los podés pasar. Me olvidé de ponerlo en la página, pero bueno, Leandro, vos le podés pasar mi correo y agradezco a todos la atención y Leandro, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Y muy espero amable. que todos se encuentren bien. Adiós. Buenas Nos noches. vemos, Leandro, y gracias a todos.